Gloria a Jesús. Aleluya. Damos toda gloria, toda honra a Dios. Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y Él nos permite un día más glorificar su santo nombre, darle alabanza y adoración. En esta preciosa hora queremos compartir la palabra de Dios, palabra de vida, palabra de salvación. Y quiero leer Primera de Corintios, su capítulo 10, verso 13. Dando gracias a Dios por ella. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias, Dios, por tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de poder, un Dios de autoridad. Y usted nos permite, Dios de gloria, hablar de su grandeza en esta hora, en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Santo es el Señor. Sabemos que en esta tierra nosotros como creyentes vamos a pasar por circunstancias, por situaciones, la cual quizá nosotros, mientras le estemos pasando, nos sentamos desamparados, nos sintamos desanimados, alabado sea el dulce nombre de Dios. Pero tenemos que entender algo, que Dios está con nosotros y aún el Señor no nos tienta, pero Él permite muchas cosas que pasen en nuestra vida para Él moldear nuestro carácter. Alabado sea Dios. También Dios permite que pasemos por circunstancias para que también nosotros podamos ayudar a otro en la misma situación. Pero el apóstol Pablo le habla aquí a la iglesia de los Corintios, le está amonestando, le está dando una palabra de amonestación contra la idolatría. Pero también le dice aquí, le dice, mira, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que está pasando en su vida, ustedes pueden sobrellevarlo. Le está diciendo en pocas palabras, lo que ustedes están pasando no es de otro mundo. Lo que usted está pasando no es de otro mundo. Alabado sea el dulce nombre de Dios. O sea, es de este mundo y como es de este mundo, usted puede sobrepasarlo. Para eso tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que dejar que sea Dios quien guíe nuestros pasos. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Y lo bueno es que Dios es fiel porque Él fue que nos llamó. Él fue que nos llamó y nos dijo que tenía algo grande para nosotros, que lo único que nosotros teníamos que hacer era serle fiel, hacer su voluntad, guardar su palabra, y Dios va a cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Pero nosotros tenemos que entender esta palabra y entender que estamos caminando sobre esta tierra, pero que sobre esta tierra vamos a pasar por muchísimas circunstancias. Vamos a pasar por situaciones que a nosotros no nos van a gustar. Vamos a pasar por situaciones que nosotros quizá digamos, wow, pero ¿y por qué Dios permite esto en nuestra vida? Déjame decirte algo, si Dios permitió algo en tu vida, es porque Dios entiende que tú puedes sobrepasar esa lucha, esa batalla que tú estás librando, es porque Dios entendió que tú eras la persona indicada para sobrellevar esto. Él no nos dará una carga que no podamos cargar. Siempre mantén esta palabra en tu mente. Dios no nos dará una carga que nosotros no podamos llevar, porque Dios no es un Dios de injusticia. Dios es un Dios que se goza de la justicia. Entonces, como Él se goza de la justicia, lo que Él permite en tu vida, lo que Él permite en mi vida, es porque Él entiende que ya Él nos ha capacitado para sobrepasar esa situación. Alabado sea Dios. Entonces, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, es necesario que nosotros intentamos y nos paramos en pie de guerra y digamos, si el Señor lo permitió, es porque Él sabe que ya Él me dio la fuerza. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no hemos entendido que tenemos esa fuerza. Eso es lo que pasa, que muchas veces Dios nos da la fuerza. Dios nos da la sabiduría, nos da el poder, nos delega el poder, alabado sea Dios. Pero muchas veces nosotros no entendemos que lo tenemos.
Y muchas veces llegan esta prueba tan dura, pero tan dura, que nosotros decimos, Señor, yo no aguanto más. Yo voy a tirar la toalla porque es que no aguanto, no puedo, no soporto. Aleluya. Santo es el Señor, pero el Señor te dice, avanza, confía que tú puedes. Confía que tú puedes, aleluya. Que lo que yo he permitido en tu vida es porque yo entiendo, es porque yo sé, alabado sea Dios, que tú puedes sobrellevarlo. Entonces, si yo lo permití, es porque yo te di la fuerza. Ya yo te di la salida. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Pero esas son las cosas que Dios permite en nuestra vida. Ahora hay circunstancias que nosotros muchas veces, por nuestras malas decisiones que tomamos, entramos en circunstancias. Pero también te quiero decir algo, Dios no te va a dejar solo. Ahora lo único que Dios va a hacer ahí es que va a dejar que tú entiendas que lo hiciste mal, que te arrepientas, que te humille. Entonces Él te ayudará y te va a decir, como dijo Jesús, no peques más. Vete y no peques más. Pero en la prueba que Él permite que nosotros entremos, Él nos va a dar la salida. Vamos a ver a Job. Alabado sea el dulce nombre de Dios. ¿Qué pasó con Job? Este hombre que lo tenía todo. Este hombre, alabado sea Dios, que era un hombre justo y temeroso de Dios, apartado del mal, dice la palabra. Pero Dios permitió algo en su vida. Dios permitió algo en su vida para hacerle ver al enemigo de que Job no le servía por lo que Dios le daba, sino que le servía porque lo amaba. Y muchas veces las personas piensan que Job amaba a Dios por lo que Dios le daba y no es así. Job amaba a Dios aún sin Dios haberle dado nada. Por eso fue que el mismo Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Muchas veces nosotros pensamos, o los amigos piensan que nosotros amamos a Dios. Santo es el Señor por algún beneficio. Y usted sabe por qué nosotros amamos a Dios. Porque Dios nos amó a nosotros primero. Pero en esto de la tentación, de la prueba, recuerde que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, ni Él tampoco puede ser tentado. Pero sí Él va a permitir que pasemos por ciertas dificultades, por ciertas circunstancias, porque es que este carácter humano hay que quebrarlo. Este carácter humano, Dios tiene que hacer algo con él. Dios tiene que transformarnos, procesarnos. Alabado sea Dios. Dios tiene que transformarnos, hacer una vasija nueva. Porque esa vasija que nosotros éramos en el mundo estaba contaminada. Entonces el Señor toma esa vasija y la limpia, la prepara. Y si esa vasija en sus manos se agrieta, entonces el Señor la desbarata. Alabado sea Dios, aleluya. La desbarata y la hace una vasija nueva. Pero lo bueno es que en la mano del Señor nosotros estamos seguros. Y muchas veces también Dios va a permitir que tú pases por lucha, por prueba, por dificultades, que tú pases proceso. Y es para que tú puedas ayudar a otros cuando estén pasando por el mismo proceso. Escucha bien esta palabra. Esta palabra en estos días mientras yo meditaba, el Señor traía esta palabra a mi mente. A veces hay situaciones que nosotros estamos pasando y Dios la ha permitido. ¿Usted sabe para qué? Para que nosotros sepamos cómo tratar a los demás cuando estén pasando por la misma situación. Muchas veces Dios permite que a tu vida lleguen aflicciones, que a tu vida lleguen desencanto. Pero ¿sabe qué pasa con esto? Que en un futuro, cuando tú veas a una persona pasando por aflicción y pasando por desencanto, entonces tú lo vas a ayudar y tú lo vas a entender, tú no lo vas a criticar. Porque para eso Dios permite que nosotros pasemos por muchas cosas, muchas pruebas, para que nosotros podamos entender a esas personas que están pasando por la misma situación. Y dice el libro de Tesalonicenses, por lo tanto, alentaos los unos a otros con esta palabra. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. Señor es bueno, mis hermanos. Y el Señor nos ha plantado aquí. Es porque Él entiende que nosotros podemos seguir hacia adelante. Si el Señor te llamó y te cogió, es porque Él entiende que tú puedes hacer su obra, que tú puedes hacer su voluntad. Entonces no te le niegue al Señor. Es tiempo de que nos alentemos los unos a los otros con esta palabra. Con la palabra de que Cristo viene.
con la palabra de que tenemos un alma preciosa que salvar, con la palabra de arrepentimiento. Pablo le hablaba a Tesalonicenses, hablándole de la venida del Señor, de los muertos en Cristo y de los que estaban en la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba un poco desesperado, el pueblo veía, el pueblo entendía que cuando la persona se moría, hasta ahí llegó. Y Pablo le habla de esto y le dice, mira, nosotros, los que vivimos, no vamos a preceder a aquellos que murieron antes. ¿Por qué? Porque ellos serán levantados primero. Luego nosotros entonces seremos levantados y recibimos al Señor en la nube al junto de ellos. Entonces esta es la palabra que tenemos de aliento. Y también tenemos que consolarnos unos a los otros. Que cuando yo vea a mi hermano pasando una dificultad, yo pueda consolarlo y decirle, mira, ten fe que Dios está contigo. Ten fe que este no es tu final. Ten fe que esta no es tu derrota. Alabado sea Dios. Porque quien pelea a favor tuyo es el león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Y como él venció, nosotros también venceremos. Santo es el Señor, aleluya. Dios es fiel en la hora de la prueba. Eso lo tengo yo por seguro. Amigo, tú que me escuchas, hermano, tú que me escuchas también. Dios es fiel en la hora de la prueba. En la hora donde somos probados, Dios se mantiene siendo fiel ahí al lado tuyo. Y muchas veces es tan fuerte la situación que nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, pero Dios está ahí. Él no se ha apartado de nuestra vida. Él no se va a apartar de nuestra vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y si Él permite algo en nosotros, ¿por qué nos va a dar la salida? Nos va a ayudar. Entonces, esta es la confianza que nosotros tenemos. Que lo que Dios permite en nuestra vida, Él nos va a ayudar a salir de ello. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Dios es fiel en medio del sufrimiento. Wow. Dios es fiel en medio de tu sufrimiento. Muchas veces estamos pasando por amargura tremenda. Muchas veces estamos sufriendo tanto que sentimos que el corazón se nos va a salir. Pero déjame decirte algo, Dios es fiel en medio de ese dolor. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido un ser querido? Y en medio de ese dolor entendemos que no podemos más. Pero Dios te dice, tranquilo, yo estoy contigo. Tranquilo, yo soy quien te doy la fuerza. Solamente cree en mí, confía en mí. Pon tu confianza en mí, tú verás lo que yo voy a hacer. Yo voy a sanar tus heridas, voy a sanar tu corazón. Ese dolor que está acabando con tu alma, ese dolor que te tiene en amargura, que te tiene en angustia, yo lo voy a calmar, pero pon tu confianza en mí, dice el Señor, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Dios es fiel en medio del sufrimiento. Póngase a pensar en José, cuando sus hermanos lo vendieron, lo llevaron a Egipto, alabado sea Dios. Este pobre muchacho desamparado por allá. Santo es el Señor. Este pobre muchacho por allá desamparado, fuera de sus familiares. Pero Dios se mantuvo con él ahí. Y quizá él en el momento no estaba viendo, porque él tuvo sueño. Y él veía que las lunas y las estrellas se inclinaban hacia él. Y él entendía, quizá en la mente de José, José decía, yo voy a ser grande aquí en el medio de mi pueblo, alabado sea Dios. Quizá José decía, yo voy a ser grande aquí en el lugar donde estoy. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era de tenerlo como reserva. El plan de Dios era tener a José como una reserva para cuando se escaseara la comida. Entonces el Señor tenerlo ahí como reserva. Cumplir su propósito que él le dijo a Abraham. De que iba a ser de él una grande nación. Que así como si se pueden contar las estrellas de los cielos. Así si las estrellas de los cielos se podían contar. Así se podía contar la descendencia de Abraham. Entonces llegó la hora del cumplimiento. Y como llegó la hora del cumplimiento, Dios hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos.
Es que cuando llega la hora del cumplimiento, Dios mueve la ficha que tenga que mover. Y quizás José decía, yo aquí, en el lugar donde estoy, voy a ser grande. Mi familia van a venir hacia mí. Pero no fue así. Quizás cuando José vio que a él lo vendieron y se fue a Egipto, quizás José dijo, bueno, ¿y qué fue lo que Dios me habló? Quizás será emoción lo que yo sentí. Estoy hablando yo, no estoy hablando lo que dice la Biblia. Estoy hablando yo lo que entendía, lo que yo puedo entender que quizás José dijo en ese momento. Quizás fue emoción lo que yo sentí. Pero recuerde que José duró cuánto tiempo allí en Egipto. Y entonces cuando estaba un chisme más cómodo, viene esta mujer de Potifar y lo quiere seducir. Pero como él era un hombre de Dios, no se dejó seducir. Y esto le costó que tuvo que ir hasta la cárcel. El hombre de Dios va a padecer. Le van a llegar pruebas, le van a llegar tentaciones. Pero mantente firme, mantente fiel. No importa de dónde vengan las tentaciones, mantente creyendo en Dios. Porque este muchacho no se dejó vencer de la tentación, pero esto le costó la cárcel. Ahí viene el proceso. Ahí viene el proceso para Dios glorificarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que muchas veces estamos pasando por estas situaciones y es con el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Cuando llega el cumplimiento, Dios tiene que mover la ficha que tenga que mover porque Él es Dios y Él lo va a hacer. Y si Dios te dio una palabra, Él la va a cumplir. Entonces, fiel es Dios en medio del sufrimiento. Mientras José sufría allí en aquel lugar fuera de su familia, luego en la cárcel Dios estaba con él. Y eso es lo que pasa, que mientras nosotros estamos en la tentación, en la prueba, en la lucha, en la dificultad, aunque nos sintamos adoloridos, sentimos paz, porque Dios está con nosotros. Amigo, Dios está contigo. Tú tienes que creerlo. Y cuando tú lo creas, te va a arrepentir y te va a convertir a Cristo. Y va a poder ver ese Dios obrando a tu favor. La cosa que tú entiendes, que tú dices hoy que te están sucediendo mal, de lo que tú te estás lamentando, cuando tú vengas a los pies de Cristo, tú vas a decir verdaderamente Dios lo estaba haciendo y yo no lo entendía. Le va a decir como le dijo Job, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así le vas a decir a Dios. A veces yo he hablado con amigos que me dicen, hay amigos que me dicen, Dios es bueno conmigo, Dios hace maravillas conmigo. Y yo por dentro de mí, eso que son cositas que tú estás viendo de parte de Dios. Porque lo que Dios tiene para ti es más grande de ahí. Alabado sea Dios. Lo que Dios tiene para tu vida es más grande de lo que tú estás viendo. Pero recuerda que en estos caminos vamos a pasar lucha, prueba y dificultad. Porque tenemos que ser probados. Tenemos que, van a sacar la esencia que hay en nosotros. Y la esencia, para usted extraer el ácido de un limón, usted tiene que exprimirlo. De una china, tiene que exprimirla. Esa es la esencia que van a sacar de nosotros. Para sacar la esencia de nosotros, vamos a tener que ser procesados, transformados. Y ahí la esencia va a salir. Eso es lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Dios está sacando la esencia que hay en ti. Dios está sacando la esencia que hay en mí. Pero yo tengo que creer que Dios lo está haciendo. Yo no puedo desmayar. Amigo, tú no puedes desmayar. Hermano, tú no puedes desmayar. Porque Dios está haciendo la obra en tu vida y lo está haciendo para tu bien. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, que no podamos sobrellevar. Todo lo que estamos pasando podemos soportarlo, porque el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, Él nos va a ayudar a sobrellevar todo lo que esté pasando. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Alentémonos los unos con los otros con esta palabra. Recuerda que Dios va a permitir situaciones en tu vida, en tu matrimonio, en tu congregación, en tu trabajo. Dios lo va a permitir para que tú puedas ayudar a otro cuando se encuentren en la misma situación por la cual tú pasaste. Recuerda que el proceso no es para muerte, el proceso es para vida.
El proceso que tú estás pasando no es para muerte, es para vida. Y si Dios lo ha permitido, Él te va a dar la salida. Que Dios te bendiga grandemente. Que la paz y la misericordia del Señor sea contigo y con todos los tuyos. Recuerda que lo que estamos pasando, no lo estamos pasando solamente por pasarlo. Lo estamos pasando porque Dios lo ha permitido para Él glorificarse. Y Él se va a glorificar en tu vida. Él se va a glorificar en tu familia. Él se va a glorificar en tu casa. Él se va a glorificar en tu congregación. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Y cuando tú lo creas, va a empezar a vivirlo. Y cuando tú empieces a vivirlo, entonces tú le servirás de testimonio a muchos que no creían, a muchos que no confiaban. Dios te bendiga grandemente y que la paz y la misericordia del Señor esté contigo.